tengo el gusto de presentar en este panel a unos profesores y amigos con quienes hemos venido ya trabajando en estos momentos a propósito de la publicación que está desarrollando la Universidad de Trento en Italia. Este panel simplemente enuncio los nombres, ya la respectiva presentación quedará a cargo de nuestro moderador, pero está integrado por Gustavo Arturo Zambrano de la Universidad del Perú, por Osvaldo Ruiz, candidato a doctor de la Universidad de Gante en Bélgica, y por Aldana Ror. Quisiera también comentar pues, que por dificultades de último momento, el profesor Gustavo Arturo Zambrano, quien nos iba a comentar sobre la experiencia chilena, no se ha podido presentar en nuestro panel. Pero así también me corresponde presentar al moderador, al profesor Jorge Ernesto Roa Roa. Él es en estos momentos profesor del Departamento de Derecho Constitucional del Externado y a su vez es también profesor en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Es estudiante también del doctorado en Derecho en dicha universidad y ayuda en toda la labor de coordinación de este seminario que hemos venido realizando. Él ha tenido una labor de coordinación muy importante de todos los profesores que nos han venido acompañando en estos momentos y en este instante yo le transfiero la palabra a nuestro colega y amigo Jorge Roa para que coordine de manera definitiva este panel. Y le solicitamos nuevamente a todos los asistentes que por favor se acomoden para darle paso a este panel. Hubiera sido deseable poder contar con más intervenciones internacionales, con la del propio Gustavo, pero desafortunadamente el tema del tiempo nos dificultó mucho la participación de otros oradores, pero quisiéramos darle de una vez la palabra a nuestro profesor Jorge para que presente este respectivo panel. Jorge, muchas gracias. Osvaldo, Gustavo y Aldana también, muchas gracias a ustedes. Muy bien, muy buenos días para todos y bienvenidos nuevamente a este seminario internacional sobre pluralismo jurídico y mecanismos de coordinación entre los, ¿se escucha ahora mejor? Entre los sistemas de justicia indígena y el sistema judicial nacional. Permítanme hacer 2 o 3 comentarios antes de darle la palabra a nuestros invitados. El primero de ellos es que en la configuración de este seminario nos ha parecido muy importante incluir una sesión sobre derecho constitucional comparado, especialmente porque el derecho comparado tiene esa virtualidad fascinante que nos hace más humildes en la medida en que nos hace ser conscientes de que nuestros casos no son tan únicos, pero al mismo tiempo tiene la virtualidad, repito, fascinante de que nos enriquece con la experiencia de los otros estados y además nos hace caer en la cuenta de que los problemas también son comunes y creo que esperamos que este panel dé cuenta de esas 2 potencialidades del derecho público comparado. El segundo comentario que quisiera hacer es que a veces se hablan de las jóvenes promesas en el deporte y ahora en el derecho, y yo estoy y me siento muy honrado de estar al lado de jóvenes realidades del derecho constitucional y de los derechos humanos en sus propios países. Aldana Ror es profesora de la Universidad de Buenos Aires, profesora de la Universidad Nacional de Matanza, trabaja en la Cancillería de su país en temas de cooperación, tiene formación en Derechos Humanos de la Universidad, del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, de la Academia de La Haya. Bueno, en definitiva, muchas gracias Aldana por acompañarnos. Gustavo pertenece al Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha trabajado en Perú en la implementación de la ley de consulta previa, y Osvaldo Ruiz Chiriboga, quien me acompaña a la derecha, ha sido abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por más de 6 años, quizás alguno de ustedes o algunos de ustedes le conozcan también porque es el administrador del blog que más se lee sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y él ahora hace su doctorado en la Universidad de Gante y se dedica precisamente a estos temas. Y el tercer comentario es que vamos a cambiar un poco la metodología. Yo les voy a hacer 3 preguntas a mis colegas y ellos las van a responder una a una en 5 o 6 minutos, de manera que vamos a cambiar un poco la metodología respecto de la primera sesión. Yo ya les he advertido que seré absolutamente estricto con el cumplimiento del tiempo para que podamos cumplir con el horario y con el cronograma que nos hemos
propuesto para el día de hoy. De manera que muchas gracias anticipadas a ustedes por su presencia, a quienes nos siguen por el streaming y a quienes me acompañan hoy en este panel. La primera pregunta que yo quisiera hacerles y que creo que puede interesar a las personas que nos acompañan en el día de hoy es: ¿cuál es el reconocimiento de la jurisdicción indígena en sus países? ¿Es un reconocimiento constitucional? ¿Es un reconocimiento legal? ¿Y cuáles son las características generales de ese reconocimiento? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, antes de responder la pregunta de Jorge, quiero agradecer a la Universidad de Externado, a la Universidad de Trento, al doctor Toniati, al Departamento de Derecho Constitucional por esta jornada académica que la comenzamos el día jueves y que ha sido muy enriquecedora y que confío en que así lo seguirá siendo. Bueno, yendo al punto de cuál es el reconocimiento que tiene la justicia indígena en mi país. La realidad es que no existe un mandato constitucional expreso respecto de la justicia indígena. La cuestión de los pueblos indígenas ha sido incorporada constitucionalmente con la última reforma constitucional de 1994. Tristemente, en la Constitución anterior, el mandato que existía era de establecer algo así como relaciones pacíficas con los indios y promover su conversión al catolicismo, en flagrante violación a todos los derechos humanos que conocemos claramente. Sin duda, la reforma del 94 ha sido un avance, pero no está exento de críticas, porque lo marca dentro de lo que son las facultades del Congreso de la Nación. Es facultad del Congreso de la Nación reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y asimismo el reconocimiento de la personería jurídica, las tierras ancestrales, los recursos naturales, y establece una concurrencia con las provincias en materia de legislación vinculada a cuestiones indígenas. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque mi país, que es un país federal, está constituido por 24 entidades y cada una de estas tiene facultades constitucionales para dictar normas vinculadas a cuestiones indígenas. Desde el punto de vista nacional, no existe un mandato para el reconocimiento de la jurisdicción indígena, al menos en lo que es el derecho interno. Hago esta aclaración porque la República Argentina ha ratificado el convenio de la OIT, el 169, lo ratificó y es interesante el proceso de ratificación porque dicta su ley de aprobación y demora 10 años en ratificarlo. Y en el medio hubo una acción de amparo promovida por un abogado indígena donde le exigía al Poder Ejecutivo que ratifique. Esto, la Corte Suprema se manifestó en el sentido de que es una potestad indelegable del Poder Ejecutivo y que iba a ratificar cuando el Poder Ejecutivo lo considera. Finalmente el Poder Ejecutivo ratifica el convenio de la OIT y en el ordenamiento constitucional de Argentina establece que los tratados todos tienen jerarquía superior a las leyes. Esto no es un dato menor, porque esto implica una obligación por parte de toda la estructura del poder del Estado Nacional del cumplimiento de este tratado. Y esto es un principio que viene del derecho internacional público que establece específicamente que ningún Estado puede alegar disposiciones de derecho interno para sustraerse del cumplimiento de una obligación internacional. En casos anteriores, no me quiero adelantar a lo que va a venir, pero han habido manifestaciones por parte de la doctrina y también recientemente por parte de la Procuradora General respecto a la plena operatividad del convenio de la OIT. Esto quiere decir que si bien no existe un mandato constitucional expreso, sí hay una obligación internacional que ha asumido el Estado argentino y que debe cumplirla. Y esto implica que sea cumplimentada, ya sea a través de sus órganos judiciales, legislativos, administrativos. Esto es lo que es a nivel nacional. A nivel nacional también la Corte Suprema de la Nación ha adherido a las directrices de Brasilia, que hablan de el acceso a la justicia de grupos vulnerables, entre los que incluye y reconoce a los pueblos indígenas, con lo cual también establece una pauta interpretativa en relación al reconocimiento posible de la jurisdicción indígena. Ahora bien, como les había adelantado, el Estado, la República Argentina, es un Estado federal. Y las facultades legislativas respecto a los pueblos indígenas es una facultad que tiene concurrentemente el Estado Nacional y cada una de las provincias.
Con lo cual, haciendo un estudio federal, se puede advertir que hay algunas provincias que han incorporado cláusulas constitucionales expresas, pero no de reconocimiento de la justicia indígena en forma explícita, sino referidas a la preexistencia, al reconocimiento cultural. Sí han habido a nivel provincial algunas legislaturas provinciales que han ido un poco más allá y han modificado en los últimos años, y esto también se da a nivel nacional, pero aún no se han implementado. Es decir, hay proyectos legislativos referidos a estos temas, pero con algunas excepciones de algunas provincias todavía no se han aplicado en casos concretos. A nivel nacional hay una propuesta que está en debate en ámbitos académicos y que también la sociedad civil está participando de críticas y sugerencias en lo que es el Código Penal. El Código Penal nuestro es nacional y es de fondo, es decir, que se debe aplicar a toda a toda la jurisdicción de la República Argentina. Después los códigos de procedimiento que también han empezado a incluir cláusulas que podrían interpretarse como de algún tipo de pluralismo jurídico o al menos algún indicio o una iniciativa, se han hecho a nivel provincial. Estas cláusulas que se han empezado a incorporar, lo que a grandes rasgos establecen que se tienen que tener en cuenta las pautas culturales, la diversidad cultural, al momento de graduar la pena y al momento de, incluso le permite en algunos casos, le da facultad al Poder Judicial de exonerar la aplicación de una pena. Hay dos casos que quizás son los que me parecen que hay dos provincias que son las que creo que han hecho mayores avances, que son la provincia de Neuquén y la provincia de Chubut, que específicamente la provincia de Neuquén, donde el pueblo que es mayoritario es el pueblo mapuche, ha incorporado en su reforma del Código Procesal Penal, específicamente la pauta de interpretación, al menos en la aplicación de la ley penal, de la diversidad cultural, y además recientemente, a fin del año pasado, en la segunda mitad del año pasado, se han dictado unas directrices que hablan específicamente del reconocimiento de la justicia indígena, con algunas limitaciones que después les contaré. Y otra de las provincias que les mencionaba que ha hecho avances al respecto es la provincia de Chubut, que también ha incorporado en la última reforma del Código Procesal Penal la incorporación de la diversidad cultural como pauta al momento de aplicar la ley penal y hace expresa referencia al convenio de la OIT, diciendo que en esos casos se debe aplicar. Esto es interesante porque al menos nos permite colegir esta interpretación de que el convenio de la OIT es totalmente operativo. Y esto, a la luz de la jurisprudencia anterior de la Corte Suprema en otros casos, pero que podemos emplearlas en forma análoga para ver lo que puede llegar a ocurrir, reiterando lo que les decía al comienzo, existe una obligación positiva por parte del Estado Nacional, entendido en conjunto con todas las provincias también, de aplicar directamente este instrumento internacional que está en vigor. Con lo cual, el fundamento normativo para decir que podemos hablar de un reconocimiento de justicia indígena estaría dado por este instrumento internacional y no por nuestra Constitución. Y también por algunas leyes nacionales, provincial y provinciales que expresamente hacen referencia a esta cuestión. Gracias. Muy buenos días con todos y todas. Antes que nada quiero agradecer también a todas las personas que están detrás de la organización de este evento. Para dar respuesta a la pregunta, yo quisiera señalar lo siguiente. La Constitución de 1993 específicamente señala el reconocimiento a la jurisdicción especial, ¿no? Casi es la denominación que se utiliza. Pero hay algo que hay que señalar, que la Constitución no utiliza en ninguna parte del cuerpo normativo la palabra indígena. Y eso es algo importante. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de esta jurisdicción es a las comunidades campesinas y comunidades nativas, con apoyo de las rondas campesinas. Lo señalo porque el desarrollo que ha tenido la jurisdicción especial en el caso peruano se sostiene más en el derecho a la autonomía que tienen estas comunidades. Y eso ha sido así reconocido por parte del Tribunal Constitucional. Y lo señalo también porque, a pesar de que en el Perú el convenio 169 fue ratificado en el año 93 y entró en vigencia a inicios del año 95,
Las comunidades durante muchos años no eran consideradas o no se les relacionaba con los pueblos indígenas. Es a raíz de los conflictos que empiezan a sucederse entre el año 2008 y 2009 que terminan, o mejor dicho, se llevan a cabo el proceso de conflicto del caso de Bagua, un enfrentamiento muy grave, que el día de hoy está conmemorándose 6 años de esa situación, que empieza a discutirse con un mayor nivel de énfasis el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el país, y plantea una pregunta que para algunas personas ya cierra el debate, pero para otras, al contrario, lo abre, y es si las comunidades campesinas y las comunidades nativas, llámese campesinas, aquellas que se encuentran en la zona andina, en el Perú, y a las comunidades nativas que se encuentran en la zona amazónica, se les debe o no reconocer los derechos contenidos en el convenio 169, es decir, si efectivamente se les va a considerar pueblos indígenas o no. Eso lo señalo porque ese es justamente uno de los principales problemas que se tiene al momento de la implementación del mandato constitucional respecto a una ley de coordinación entre sistemas de justicia. Porque por un lado lo que se va a tener es que hay un gran grupo de académicos involucrados en los temas de pueblos indígenas que efectivamente reconocen que las comunidades campesinas y las comunidades nativas, que los miembros de estas comunidades pertenecen a uno de los 52 pueblos reconocidos por el Estado peruano, mientras que otros, sobre todo en la posición que establece en este momento el Estado peruano, es, ok, yo no puedo reconocer per se que las comunidades sean efectivamente pueblos indígenas, pero sí puedo reconocer que algunos miembros de las comunidades lo sean. Entonces yo no les puedo reconocer directamente, o una cuestión lógica A, entonces B, que las comunidades tengan derecho a la jurisdicción especial, por ejemplo, por citar uno de los derechos que están en el convenio 169. Lo cual genera un nivel de debate porque eso hace detener o retrasar la posibilidad de que en el ámbito, por ejemplo, del Congreso de la República se pueda establecer con claridad con quién llevar a cabo el proceso de consulta previa de la propuesta de ley de coordinación intercultural, y además si eso implica el reconocimiento o no de que las comunidades campesinas sean pueblos indígenas. A nivel de la opinión pública y a nivel sobre todo de varias entidades estatales, va quedando medianamente claro, casi sin necesidad de un debate muy álgido, que los miembros de las comunidades nativas, ya entiéndase, aquellas comunidades que habitan en la zona amazónica, son pueblos indígenas, es decir, que sus miembros son pueblos indígenas. Son algunos de los 48 pueblos que están en la parte amazónica. El gran debate tiene que ver con si los miembros de las comunidades campesinas, que son 3 pueblos, el pueblo quechua, el pueblo aymara y el pueblo jacaru, son miembros de pueblos indígenas o no. Entonces, ese es un problema que retrasa la implementación del reconocimiento de la coordinación intercultural, que, repito, está en el artículo 149 del texto, que efectivamente reconoce esta jurisdicción y apunta a una implementación de los ámbitos de jurisdicción, pero establece que debe llevarse a cabo con comunidades. Y creo que eso es importante, porque entonces la pregunta que acompañará es cómo interpretar el contenido del derecho 149 cuando tradicionalmente se ha interpretado sobre la base de comunidades y no sobre la base de pueblos indígenas. O sea, es un debate que me parece rico traerlo también para compartirlo. Yo me sumo a los agradecimientos a la Universidad de Trento y a la Universidad Externado de Colombia por invitarme a este muy interesante evento. Sobre el caso de Ecuador, yo les puedo decir que sentí mucha identificación con lo que se dijo en la mañana sobre la historia del pluralismo jurídico aquí en Colombia, que es muy similar a lo que pasa y lo que ha pasado en mi país. Durante la época colonial se implementó, como todos sabemos, un modelo segregacionista. Se llamaba incluso la República de Españoles y la República de Indios. En ese modelo segregacionista, el pluralismo jurídico está tolerado, no reconocido, pero tolerado. Entonces, los indígenas podían resolver sus conflictos siempre y cuando no se metan con la corona o con la iglesia. Largos años pasaron con ese modelo. Luego ya nos hicimos república independiente y el modelo que se implementa es un modelo asimilacionista. Entonces, paulatinamente a lo largo de la república se siguen otorgando derechos individuales a los miembros de los pueblos indígenas, pero no derechos colectivos. Entonces, y se adoptan políticas públicas de asimilación. En este modelo asimilacionista nunca se reconoció el derecho colectivo al pluralismo jurídico.
y además era perseguido. Los líderes indígenas eran perseguidos penalmente incluso, acusados, por ejemplo, de secuestro, cuando lo que estaban haciendo era deteniendo a una persona para que comparezca ante las autoridades tradicionales. En este momento también estamos hablando de un pluralismo que estaba vivo, no estaba reconocido por la ley ecuatoriana, pero estaba en la realidad ejerciéndose en las comunidades indígenas. Era, por lo tanto, un pluralismo clandestino. Además, era un pluralismo que era asimétrico, o sea, el derecho propio, el derecho indígena, estaba por debajo del derecho del Estado. Llegan los años 90 del siglo pasado y empieza el movimiento indígena con mucha fuerza en mi país. Grandes reclamos de los pueblos indígenas individuales y colectivos, grandes movilizaciones indígenas, se habla del levantamiento indígena de los 90, paralización de carreteras, protestas públicas, toma de calles, reclamando, por sus derechos. Incluso el movimiento indígena participó muy fuertemente con gran parte de la sociedad en el derrocamiento del nefasto presidente que teníamos, que era Abdalá Bucaram Ortiz. Eso fue en el 96. Y en este periodo de transición entramos al 98, donde se adopta la Constitución Política del Estado del año 98, la primera en toda nuestra historia en que se reconoce el pluralismo jurídico, el derecho a administrar justicia a los pueblos indígenas. Ahora, esta Constitución del 98 era una Constitución que fue elaborada por la partidocracia, que fue elaborada por tradicionales grupos de poder, que cedieron, cierto es, a ciertas demandas indígenas, pero tampoco es una Constitución que se diga muy buena. Es una Constitución muy liberal, una Constitución muy entreguista, y entonces el movimiento indígena decide seguir continuando con su lucha y participa esta vez completamente en consonancia con los militares en el golpe de Estado del 98, del 2000, en contra del presidente militarista Lucio Gutiérrez. Y entramos nuevamente a otro proceso de transición democrática hasta que el gobierno del presidente Correa, nuestro actual presidente, toma poder en el 2006. El presidente Correa, que es, como ustedes saben, de la visión del socialismo del siglo XXI, decide cambiar la constitución entreguista neoliberal del 98 y llama a un amplio proceso democrático, un amplio proceso de diálogo, en donde los indígenas tienen una gran participación. Y esta participación indígena se puede visibilizar en la Constitución que nos rige ahora, la Constitución de 2008, y cómo se reconocen mayores derechos a los pueblos indígenas y a sus miembros. Y entrando al pluralismo jurídico tenemos varias formas de reconocimiento y vigencia. La primera es, en la parte de derechos colectivos, se incluye el derecho colectivo de los pueblos indígenas a crear y aplicar su derecho propio. ¿Eso qué significa? Que se les está otorgando potestades legislativas. Su derecho lo crean ellos y su derecho lo aplican ellos. Y no solamente es para solucionar conflictos, es para regir la vida social. O sea, el derecho propio es de que se usa, por ejemplo, en tema de convivencia, de manejo de agua, manejo de territorio. Esto en la parte de derechos colectivos. Luego tenemos la parte de la función judicial del Estado. Esto es la parte organizativa del poder público. Y en la parte de la función judicial se reconocen dos tipos de justicia. La justicia ordinaria, administrada exclusivamente por las cortes y jueces nacionales, y la jurisdicción indígena, administrada por las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas bajo su derecho propio. Aquí la limitante que sí pone la Constitución es que el uso el ejercicio de la autoridad jurisdiccional no debe violar derechos humanos. Además, en esta misma norma, el 171 de la Constitución, dice que las autoridades públicas del Ecuador deberán acatar las resoluciones que emitan los jueces indígenas. Y finalmente, el tercer artículo que creo que es importante mencionar es el relativo al doble juzgamiento, a la prohibición de doble juzgamiento. En la Constitución se menciona específicamente el principio de no bis in idem, bajo el cual si una autoridad indígena, un pueblo indígena, ya resolvió un conflicto, no es posible que las autoridades ordinarias vuelvan a abrir el mismo conflicto.
Entonces, ahí lo que se está haciendo es entregando jurisdicción absoluta y que no pueden volver a abrirse casos en la jurisdicción ordinaria. La Constitución también, como lo pasa aquí en Colombia, dispone que el Poder Legislativo deberá pasar una ley de coordinación. Y esta ley de coordinación también fue requerida en la Constitución anterior, del 98. Y hasta el sol de hoy no tenemos esa ley. O sea, son varios años de espera sobre esta ley. Sin embargo, el Poder Legislativo adopta dos leyes que son importantes, que creo que eso mejor lo tratamos en coordinación. ¿Sí? Aló. Yo quisiera destacar hasta aquí cómo nuestros colegas nos han hablado de distintos grados de reconocimiento, de distintas formas de reconocimiento, bien sea por influencia del derecho internacional, especialmente del convenio 169 de la OIT, o por influencia del movimiento social y participación directa en los procesos de elaboración de la Constitución. Ahora me gustaría preguntarles, bueno, ¿y cuáles son los límites que están establecidos a la jurisdicción especial indígena? Y algo que ya anticipaban, ¿y cómo se coordinan los conflictos entre la jurisdicción indígena y el sistema judicial nacional? ¿Cómo nos pueden ilustrar mediante los criterios generales que limitan el ámbito de la autonomía indígena en materia judicial y cómo se interrelaciona la jurisdicción especial indígena con el sistema judicial nacional? Hola, ahí está. Bueno, quería agregar algo a lo que había dicho previamente. En el ordenamiento jurídico argentino, por si no quedó claro de la manera en que lo planteé, los tratados, nosotros tenemos un sistema monista, con lo cual se aplican directamente, es decir, no es necesaria que se dicte una ley de implementación y esto no podría ser óbdice para no aplicar el convenio, o sea, no se podría alegar que no tenemos una ley que transforme ese convenio en derecho interno, sino que directamente, una vez que entró en vigor en sede internacional, nosotros lo podemos aplicar. Dicho esto, les cuento que los avances que se han dado en el plano legislativo, ya sea a través de proyectos de ley que están siendo debatidos en estos momentos, con lo cual no sé qué puede llegar a suceder, y en algunas provincias que sí ya se han reformado los códigos de procedimiento y han establecido algunas pautas para el reconocimiento de la justicia indígena, con algunas limitaciones. Los casos que se ha mencionado expresamente el reconocimiento de la solución de controversias en los pueblos indígenas establecen que se tienen que tratar de controversias que se den entre dos miembros de esa comunidad, en territorio de esa comunidad, y que no versen sobre delitos contra la integridad sexual o delitos contra la vida, que se apliquen penas que no sean contrarias a los derechos humanos fundamentales. Esto trae varias complicaciones, específicamente primero porque en mi país sigue habiendo controversias y planteos por parte de distintas comunidades y pueblos respecto al reconocimiento de la personería jurídica, pues se les exige que se adecúen a una figura de derecho civil que no es representativa de la administración ni el autogobierno de cada una de las comunidades. Este no es un dato menor porque solamente de aplicar este tipo de normas que abordan el tema del reconocimiento de la justicia indígena, aún así se siguen manteniendo patrones que no reflejan la realidad ni los reclamos de las comunidades. Otro es el tema del espacio territorial donde tiene que suscitarse el conflicto, el diferendo. Tiene que ser un territorio sujeto a esa comunidad, bajo la jurisdicción. Y esto también es un problema, porque todavía siguen habiendo reivindicaciones por el reconocimiento de tierras ancestrales, con lo cual no todas las comunidades tienen sus títulos correspondientes, a pesar de que sí existe en estos dos puntos, en cuanto a la personalidad jurídica de las comunidades y el derecho a las tierras ancestrales, hay un mandato expreso constitucional. Independientemente de que le está diciendo el Congreso que legisle, este mandato constitucional no hay dudas que es operativo directamente. Esto básicamente serían los límites, entonces, que se puede llegar a reconocer si se da entre miembros de una comunidad, en territorio de la comunidad, la pena que se le aplica no afecta a derechos fundamentales, y acá podríamos debatir sobre cuáles serían esos derechos fundamentales, y si versa sobre delitos contra la integridad sexual o contra delitos que el bien jurídico tutelado es la vida, en esos casos no se podría reconocer la justicia indígena. Ahora,
en el caso, no existe un sistema de coordinación, pero sí quizás esta pauta de un límite nos podemos inferir de que si no se dan estos presupuestos, se debería acudir a la justicia ordinaria, que sería la que debe dirimir a la luz del mandato constitucional. Esto se ha planteado en algunos casos, no me voy a adelantar tampoco, porque aquí está la puja de que constitucionalmente los jueces tienen el deber de impartir justicia. En el sistema jurídico argentino, la máxima autoridad es la Corte Suprema, a la cual se accede por apelación o competencia originaria, que también hay un debate respecto de si sería conveniente de que la competencia de la Corte debe ser originaria para estos casos, pero también la realidad es que el debate del otro lado se plantea que la competencia originaria está establecida en la Constitución y por lo tanto es taxativa, y esto tendría que plantearse desde una reforma constitucional. Luego van a... Además, y después todos los poderes judiciales provinciales que también están obligados a ejercer su función jurisdiccional, que es un mandato constitucional. Entonces, no existe pautas de coordinación, sí estas normas, y que me adelanto a decir de que la que es la más expresa, que lo establece con estas características, es una norma que es un instructivo de un fiscal general de la provincia de Neuquén, con lo cual ni siquiera es una ley. Pero bueno, es la que establece las pautas más claras, y los debates que se están suscitando en otras legislaturas también de algún modo establecen estos parámetros. Sí, también hay un proyecto de ley en la provincia del Chaco que establece, ahora en la República Argentina no se ha empezado a hablar de un tiempo a esta parte y se ha implementado en algunas jurisdicciones los juicios por jurados, no son tan populares, pero en algunos casos se habla de jurados populares, y se incluye en este supuesto que se constituya, en el caso de que se trate de un delito cometido por dos miembros de una comunidad, de vuelta, en territorio sujeto a la jurisdicción de esa comunidad, que no afecte, acá sí, que afecte estos delitos, o sea, que sean de gravedad, que afecten la integridad sexual o el derecho a la vida, se tendrá que constituir un juicio por jurados, pero aquí sí el jurado deberá estar constituido por miembros de esa comunidad. También establece el supuesto de que si el delito se perpetra entre un miembro de la comunidad y un no miembro de la comunidad, ahí el jurado debería estar constituido por la mitad de miembros de esa comunidad y la otra mitad. Y algo que tiene que ver con lo que debatimos ayer, y que mi colega seguramente hará referencia a futuro, es que establece la posibilidad de una prórroga de jurisdicción. En el caso de que si ese delito se comete en una comunidad y que si el hecho de que sea juzgado por esa comunidad mediante la ley de juicio por jurados puede alterar de algún modo la imparcialidad que tiene que tener ese juicio por jurado, se podrá ir a otra jurisdicción para que se realice el juicio. Este es un proyecto de ley que se está debatiendo en la legislatura del Chaco, y bueno, no tengo más avances que contarles que esto, pero sería otro avance que podríamos incluir dentro de los temas que estamos debatiendo. Gracias. Muy bien. ¿Cómo se está llevando a cabo este trabajo de coordinación? Creo que una de las principales reflexiones que me estoy llevando tiene que ver con esa pregunta que se señaló previamente, y es si de verdad es necesaria una ley de coordinación, ¿no? Y me estoy haciendo esa pregunta porque durante casi todo el 2013, mediados del 2014, el debate alrededor de qué cosa debía contener la Ley de Coordinación Intercultural de la Justicia en el caso peruano, llevó la discusión a un tema de competencias, ¿no? Entonces, y que, como decía hace un rato, no se llegó a concretar porque el tema de la consulta previa no se logró implementar, y eso lo retrasó completamente. Pero la pregunta que se hace tiene que ver justamente con que la coordinación entre los sistemas de justicia se está llevando en la práctica. O sea, algo que no podemos negar es que hay coordinación, pero sin un marco normativo. Hace un rato mencioné las comunidades, ¿no? Comunidades campesinas y comunidades nativas. Durante la década de los 90 y toda la primera década de este siglo, ¿no? Las comunidades han venido trabajando arduamente por consolidar sus sistemas de justicia. Pero ojo, fíjense que no estoy hablando de pueblos, estoy hablando de comunidades, porque esa era la manera como se ha abordado el tema, ¿ya? Las comunidades,
que suman más de 6.000 en el país, y ojo, los pueblos son 52, cada comunidad ejerce su jurisdicción especial dentro de su ámbito de competencia, que es un ámbito establecido por un título de propiedad comunal. Entonces estamos hablando de una jurisdicción que se reduce al ámbito de lo que está establecido en este título de propiedad, ¿no? Más allá de si está en un proceso de ampliación o en un proceso de tener los registros al día ante los registros públicos correspondientes, es algo que ocurre en la práctica. En la práctica las comunidades ejercen esa jurisdicción dentro de ese ámbito territorial, que no estamos hablando, ojo, de un territorio indígena, estamos hablando de ese predio. ¿Ya? Y la coordinación se ha dado entonces a nivel local, se ha dado respecto a esa comunidad con la autoridad de la jurisdicción oficial, que en este caso vendría a ser un juez de paz o un juez de primera instancia, en algunos casos, con la policía y los fiscales. Entonces, en los años que mencioné, esa relación se ha venido dando con tiras y aflojes, porque por muchos momentos la discusión era si lo que estaba haciendo efectivamente la comunidad era usurpación de funciones o no. ¿Por qué lo digo? Porque muchos jueces y fiscales, más allá de si efectivamente había un proceso interno sostenido en prácticas y tradiciones establecidas constitucionalmente, consideraban que esa actuación era vista como me estás quitando autoridad, ¿no? Y había una suerte de hálito o percepción de que la jurisdicción quitaba autoridad al juez, ¿no? Ahí hay una cuestión estructural mucho más grande que escapa a la jurisdicción indígena, que tiene que ver con cómo se percibe el juez y cómo se percibe el fiscal, la autoridad. Y el hecho de que haya una otra autoridad que, entre comillas, me está quitando autoridad, me genera a mí un problema. Entonces hubo persecución en varios momentos donde ronderos, autoridades comunales, autoridades nativas eran juzgados por secuestro o por tortura, etcétera, etcétera. Y es a raíz justamente de la serie de reclamos que se plantean por parte de las comunidades organizadas al Poder Judicial, que el Poder Judicial en su instancia máxima, estamos hablando de la Corte Suprema, toma la postura de no poder negar esa realidad. ¿Ya? Entonces hay una suerte de cambio a partir de una toma de conciencia, no del juez primera o segunda instancia, sino de la Corte Suprema. Y la Corte Suprema lo que emite en el año 2009 es un acuerdo plenario. El acuerdo plenario del 2009, de noviembre del 2009, señala que reconoce a la ronda campesina, que finalmente es la autoridad que ejerce la jurisdicción en la práctica. O sea, no solamente tienes a la comunidad, sino tienes a la ronda campesina, que vendría a ser como una suerte así de organismo interno en la comunidad, a quien la comunidad le va a delegar la función jurisdiccional y que en la práctica ocurre efectivamente así. Incluso la Defensoría del Pueblo lo reconoce de esta manera a través de una serie de informes. Es la ronda quien ejerce por una suerte de delegación la jurisdicción especial, se convierte en la autoridad, ¿no?, de la jurisdicción, no la autoridad comunal, sino la autoridad con respecto al establecimiento de sanciones. Y el Poder Judicial reconoce esa situación y dice, yo a la ronda campesina le voy a reconocer no solamente lo que se establecido en el artículo 149, que es apoyo a la comunidad, sino la voy a reconocer como un sujeto del derecho a la jurisdicción especial. Y además le voy a reconocer los derechos establecidos en el convenio 69. Lo cual genera todo un debate nuevamente a nivel nacional, porque entonces estaríamos hablando de que la ronda campesina es un sujeto de derechos bajo lo establecido en el marco nacional e internacional para pueblos indígenas. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque a partir justamente del acuerdo plenario, muchos jueces de primera instancia lo que han tenido que hacer es ver caso por caso y ver si efectivamente le corresponde a la jurisdicción estatal pronunciarse y de qué manera respecto a situaciones que llegan a su jurisdicción, a su ámbito jurisdiccional, cuando está envuelto alguna situación vinculada a comunidades y a rondas o actuación de estas comunidades. Entonces, acuerdo plenario, y esto lo he conversado con unas personas directamente involucradas en temas de jurisdicción especial, la intención del acuerdo plenario es que el juez tome conciencia y tome una decisión de que la jurisdicción especial es una jurisdicción que debe ser respetada y que debe ser considerada y que hay casos que deben quedarse en la jurisdicción especial. Ese es el tenor que va a tener el acuerdo plenario. Pero hay un tema adicional que tiene que ver también con la coordinación a nivel ya más macro, a nivel nacional, y es que debido a la poca capacidad que se ha tenido para efectivamente tener una ley de coordinación intercultural de la justicia, el Poder Judicial, en una situación de avanzada, lo que ha venido haciendo es elaborar una serie de protocolos
protocolos de actuación dirigidos a todo el aparato del Poder Judicial, sobre todo a nivel nacional. Son protocolos que establecen pautas para que los jueces y toda autoridad dentro del aparato judicial sepa qué hacer. Voy a ponerlo en términos coloquiales, voy a ponerlo en términos sencillos, agarre el protocolo y sepa cómo actuar, sepa cómo establecer acciones cuando tenga que interactuar y coordinar con la jurisdicción especial. Estos protocolos están en la página web de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Intercultural del Poder Judicial, ONAJUP, para aquellos que deseen ingresar, ONAJUP, www.onajup.gov.pe. Pero no podemos todavía tener una reflexión respecto a la eficacia, utilizando este término, de los protocolos, porque los protocolos recién han sido presentados a mediados del año pasado y han empezado a realizarse las capacitaciones a jueces, principalmente para la aplicación de protocolos. Entonces se espera, y esto lo digo con mucho optimismo, que con el paso del tiempo este proceso efectivamente vaya mostrando mejoras en el proceso de coordinación, independientemente de la existencia de una ley. ¿Cuáles son las limitaciones? Las limitaciones tienen que ver con dos temas, creo yo, rápidamente. La primera, con temas estructurales de discriminación. Todavía hay un fuerte componente de discriminación hacia el comunero, independientemente si es indígena o no. Hay una fuerte componente de discriminación al indígena, independientemente si es comunero o no. Entonces, eso atraviesa la forma de actuación de muchos jueces y fiscales todavía a nivel nacional. Y no solamente del Poder Judicial, también podríamos hablar de algunas autoridades del gobierno central. Y otro tema tiene que ver con ella en la práctica de cuáles son los límites de competencias que debería tener una jurisdicción o no. Y creo que lo que ha venido sucediendo es que eso lo ha dejado un poco para, veamos el caso por caso. Y en cada caso vamos a ir viendo en qué caso me va a corresponder a mi jurisdicción o le va a corresponder a la otra jurisdicción. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, la Constitución del 2008 pide la ley de coordinación que, nada, no se da. Sin embargo, como también les decía, el gobierno del presidente Correa entra con la idea de reformar el Estado, de reformular los poderes públicos, porque el Estado estaba controlado por élites, el Estado estaba controlado por grupos de poder, y en esta idea de crear un nuevo Estado, hacer como dice una revolución, se empiezan a reformar los poderes públicos. Entonces, el poder legislativo, cambia de normativa, se adopta el Código Orgánico de la Función Legislativa, y ahí, por ejemplo, se incluye la obligación del Congreso de consultar, lo que se llama la consulta prelegislativa, consultar a los pueblos indígenas cualquier tipo de ley que vaya a adoptar que les afecte. Y luego se reformula el Poder Judicial y se adopta el Código Orgánico de la Función Judicial. Y en este Código Orgánico, respecto a la jurisdicción indígena, se incluyen algunos aspectos importantes. Uno, se establecen ciertos principios que se debe tener en cuenta al momento de tratar con la jurisdicción indígena. Y, por ejemplo, se manifiesta el principio pro jurisdicción indígena. En caso de duda de qué jurisdicción corresponde, siempre se preferirá la jurisdicción indígena. Otro principio es el principio de interpretación intercultural de la normativa nacional. Y un tema muy importante es el recurso de declinación de competencia. Este recurso de declinación de competencia lo que hace es mencionar que autoridades indígenas pueden acudir ante un juez ordinario y decirle, señor juez, señora jueza, el caso que usted tiene me lo corresponde a mí tratarlo. Por favor, usted decline competencia y mándemelo para mí. Eso está legislado en este Código Orgánico de la Función Judicial. Luego se adopta la Ley de Garantías Constitucionales. Y en esta Ley de Garantías Constitucionales se reconoce el recurso de protección, que para ustedes es el recurso de tutela, mediante el cual cualquier persona que se sienta violentada en sus derechos humanos por la jurisdicción indígena puede presentar un recurso de tutela ante la Corte Constitucional del país. Algunos autores dicen que con estas dos leyes, el Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley de Garantías Constitucionales, no es necesario ya tener una ley de coordinación, que eso ya fue
resuelto por el Poder Legislativo. Otros dicen que no, que todavía falta, porque hay muchos aspectos que están todavía no dichos y que requerirían una normativa legal. Luego, en el 2010, se presenta un caso que se conoce como el caso La Cocha, en donde hay un asesinato en la comunidad esta, y se empiezan a disputar la justicia ordinaria y la justicia indígena a cuál le corresponde resolver el caso. No llegan a un acuerdo y el caso va a la Corte Constitucional. Pero la Corte Constitucional no resuelve y seguía pasando tiempo y se empiezan a presentar cierto tipo de abusos sobre este recurso de declinatoria de competencia. Por ejemplo, una persona es juzgada por la justicia ordinaria por violación sexual a una niña de 13 años. Luego de que pasa todo el procedimiento, la justicia ordinaria le condena a 16 años de cárcel. Solamente ahí, cuando ya hay la condena, el señor dice, yo soy indígena. Entonces solicita a la comunidad indígena que pida a la jurisdicción ordinaria que decline competencia. La jurisdicción indígena lo hace, el señor va a la jurisdicción indígena y la pena que recibe no gustó mucho a la sociedad porque no era una pena privativa de libertad, no era cárcel, sino penas tradicionales, indemnizaciones, baños rituales y demás. Pasa un caso similar después de otro señor que viola a otra niña y luego un caso un poco feo que era de 3 o 4 personas que violan a una anciana. Y en todos estos casos pasan hechos muy similares que se piden muy tarde la declaratoria de competencia cuando ya son sancionados y remiten a la jurisdicción indígena. Entonces, la sociedad mayoritaria empieza a cuestionarse, empieza a protestar sobre eso. Y el presidente del Consejo de la Judicatura abre juicios administrativos en contra de estos jueces, diciéndoles, ustedes no están actuando procedentemente. Luego hay otros casos de, por ejemplo, una chica que ella ya no quiere, ya no se identifica como indígena, pero sus padres son indígenas. Y ella vivía en una comunidad no indígena que tenía conflicto de tierras con la comunidad indígena. Entonces, esta chica es golpeada y agredida por los líderes indígenas de la comunidad esta. Ella presenta un recurso penal en contra de los líderes, luego los líderes piden a la justicia ordinaria que les dé el caso para ellos y son los líderes los que ellos mismos se juzgan a sí mismos y se declaran inocentes. Entonces, la chica protesta. Todos estos casos que son considerados por algunos autores como abuso del recurso de declinatoria hacen que el presidente del Consejo de la Judicatura insista fuertemente al Poder Legislativo, hace que el presidente de la República proteste públicamente sobre estos casos y se crea un gran debate nacional sobre cuál es la jurisdicción de los pueblos indígenas. Este debate todavía no está totalmente resuelto. Ahora, ¿recuerdan que en el caso de 2010 se presentó un recurso a la Corte Constitucional? Pues bueno, la Corte Constitucional se demoró 4 años y recién el año pasado, en el 2014, resuelve lo siguiente. La Corte Constitucional menciona, las comunidades indígenas no van a poder conocer en adelante casos que involucren, se refieran al derecho a la vida. Entonces, la Corte Constitucional entra duramente a limitar la jurisdicción indígena y le quita casos sobre el derecho a la vida. ¿Cuál es el argumento que la Corte Constitucional usa? La Corte dice, pues bueno, los pueblos indígenas cuando tratan casos que se refieran con derechos sobre la vida, por ejemplo un asesinato, se encargan sobre el aspecto comunal del derecho a la vida, pero ignoran el aspecto individual del derecho a la vida. Por tanto, eso no es suficiente y por tanto, le corresponde solo a la justicia ordinaria conocer el caso. Un argumento bastante flojo, no tiene mucho sustento. Y además, aun cuando hubiese sido el caso de que esa comunidad particular, la comunidad La Cocha, no haya tenido esa visión individual colectiva, eso no quiere decir que todas las comunidades tengan la misma visión. Porque como bien decía la compañera indígena Manuela, ella decía, hay diversos sistemas de justicia indígena, hay muchos, no solo uno. Entonces, hay varios sistemas en Ecuador también. Entonces, ¿cómo es que la Corte sentencia esto para todos? Además, si seguimos la misma lógica, es probable que nuevos casos futuros que involucren, por ejemplo, el derecho a la integridad personal, violación sexual,
la Corte Constitucional diga lo mismo. No lo sé, estoy elucubrando, pero se podría usar la misma lógica. Entonces, ahora lo que estamos viendo es un desarrollo legislativo bastante bueno, pero un desarrollo jurisprudencial bastante deficiente. Y todavía estamos en este problema social en donde pueblos indígenas y autoridades públicas y la sociedad mayoritaria están viendo, bueno, qué casos corresponde a las comunidades indígenas y qué casos corresponde a la jurisdicción ordinaria. Muchísimas gracias a los tres. Me parece que en este punto no nos queda sino completar este ejercicio de derecho comparado pidiéndoles a Aldana y a Gustavo que sigan en la línea que ha trazado Osvaldo, y es que nos cuenten alguno o algunos casos de los que hayan sucedido en sus estados que tengan que ver con estos elementos de coordinación, de conflicto y de reconocimiento de la jurisdicción indígena. Gracias. Bueno, les adelanto, nuestra Corte Suprema aún no se ha pronunciado respecto de cuestiones vinculadas al reconocimiento de la justicia indígena. En materia de derechos de los pueblos indígenas sí lo ha hecho por cuestiones vinculadas a titulación o reconocimiento de la personalidad jurídica, pero no respecto a al reconocimiento de la jurisdicción. Lo que sí han habido son algunas interpretaciones jurisprudenciales por parte de algunos tribunales provinciales que no podemos hablar de que haya existido una justicia de coordinación o con una perspectiva de pluralismo, pero en algún punto se han analizado como pauta hermenéutica la diversidad cultural. Sí han habido casos, lo estoy contando en forma abstracta, pero si les interesa después lo precisamos, cuestiones de delitos, por ejemplo, perdón, de homicidio o delitos contra la integridad sexual de una niña, en los cuales no se ha aplicado una causal, que es una causal de inimputabilidad por error en la comprensión del acto delictivo. Y en estos casos sí se produjo un juzgamiento dentro de la comunidad, pero no fue reconocido por la justicia ordinaria, sino que la justicia ordinaria no siguió la acción penal justamente por entender que las personas involucradas eran inimputables. En otros casos también de que quizás sí la comunidad había determinado una sanción para las personas vinculadas, que se trataba de un delito de lesiones, sí se había desarrollado un juicio dentro de la comunidad, una comunidad mapuche, se labró un acta determinando la sanción que debía reparar el infractor, que consistía en la entrega de un 25% de los animales que tenía su familia como medida de reparación. Pero este acuerdo que se dio en la comunidad mapuche fue aconsejado por uno de los operadores de justicia intervinientes, se aconsejó que acudieran a la justicia ordinaria. Esto es como que desvirtuó un poco la idea de reconocimiento de la justicia intracomunidad, porque en definitiva se había llegado a una resolución de controversia, pero después se acudió a la justicia ordinaria para su reconocimiento. Y bueno, eso básicamente, probablemente me estoy olvidando de algunos casos, pero sí, tampoco de estos casos que se han dado en distintos poderes judiciales provinciales, son casos aislados, no siguen con como un patrón interpretativo jurisprudencial que me permita indicar alguna pauta interpretativa que estén empleando los jueces. Lo cierto es que se han dado previa a las reformas legislativas que yo les adelantaba. Entonces, sí, quizás a modo como de conclusión respecto a los avances jurisprudenciales y los avances normativos, me animaría a decir que hay como cierto gap, hay cierta distancia entre que quizás podemos hablar de que tenemos una estructura normativa que propiciaría el reconocimiento de una justicia indígena con algunas limitaciones que tendríamos que ver si estamos de acuerdo con las que se están debatiendo en forma legislativa. Sí, hay algunos avances en las legislaturas provinciales y la interpretación jurisprudencial no permite hablar de que hay un reconocimiento de la justicia indígena, sino más bien de que en los casos que ha intervenido lo ha hecho siempre fundado en el deber constitucional de juzgar y
ha determinado la imputabilidad de los infractores fundados en el error en la comprensión del carácter delictivo de estos actos que tenían que ver con homicidios o con abusos sexuales. Gracias. Bien, yo voy a presentar dos grupos de casos. ¿Okay? Un primer grupo, en 5 minutos. El primer grupo tiene que ver justamente con este proceso de coordinación y articulación que se viene llevando a cabo en la práctica. Son aquellos casos que no llegan a instancias superiores, sino que se quedan efectivamente en la solución a la cual puedan llegar las dos jurisdicciones con algo muy sencillo, que es sentarse a conversar y ver, ok, ¿cómo solucionamos esto? Tú lo ves, yo lo veo, y es más o menos cómo está ocurriendo. Estos casos están documentados en una serie de actas que instancias académicas, no académicas, sino de sociedad civil principalmente, que tiene un componente académico detrás, han logrado sistematizar. Entonces, en estas actas uno puede ver cómo es que llegan efectivamente a ponerse de acuerdo, no solamente que el rol que va a cumplir, por ejemplo, la policía, o que puede ser de observador, ¿no? Que es un rol que le ponen bastante de presencia, es, ok, vamos nosotros a llevar a cabo el proceso jurisdiccional, pero ustedes pueden ir como observadores, ¿no? Para que más o menos se garanticen ciertas condiciones de trato a la persona que es sancionada. Entonces, hay actas que demuestran efectivamente que en la práctica se están tomando una serie de decisiones respecto a cómo solucionar conflictos en una lógica que mantiene pues, los principios de la jurisdicción especial, ¿no? De que hay que mantener la paz social dentro de la comunidad, de que la sanción no tiene que ser una cuestión vinculada a la pena privativa de libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que ese es un gran componente que hay que resaltar. Pero hay otro grupo de casos que tienen que ver con aquellos que pasan de las instancias más locales, ¿no? A instancias superiores, por ejemplo, Corte Superior o incluso Corte Suprema, pero que no han llegado al Tribunal Constitucional, y eso sí quisiera mencionarlo. En el caso peruano, estos casos que tienen que ver directamente con jurisdicción especial no han llegado a la instancia del Tribunal Constitucional. Ojo, en el Tribunal Constitucional se han llegado a temas de pueblos indígenas, pero casi todos, por no decir todos, tienen que ver con consulta previa, no con jurisdicción especial. Entonces, vayamos a lo que decía hace un rato. ¿Qué pasa con aquellos casos? ¿Por qué llegan a instancias superiores? Tiene que ver principalmente con cómo se han llevado a cabo los sucesos, los hechos. Y pongo dos ejemplos. El primero de ellos tiene que ver con un caso llamado el caso del Brujo, que en un pueblo el pueblo Ashaninka de la Selva Central, en esta zona de Pangoa, luego de una sesión de ayahuasca, los líderes tomaron o capturaron a un brujo que había sido visto como aquella persona que estaba generando el mal en la comunidad. El problema ocurrió que como parte de una sanción colectiva que en ese momento se estaban dando, la persona fallece. Pero hasta ahí no queda el problema es que, y eso está narrado porque hay una transcripción del juicio oral, es que las personas que vieron el hecho decidieron, voy a ponerlo en estos términos, espero no, cortar a la persona, trozaron el cuerpo y lo tiraron al río. Entonces, esa es la situación que llega a la instancia de la Corte Superior, en este caso San Martín, porque la pregunta que está detrás es, ok, yo puedo entender hasta cierto momento que esto es jurisdicción especial, pero el tema de haber cortado a la persona y tirar al río, eso me queda la duda si eso es jurisdicción especial o no, ¿no? Entonces el juez, para no entrar a debatir ese tema, toma la decisión de que, como no encontraron el cuerpo, entonces no me puedo pronunciar. Pero ahí quedó esa suerte de duda dando vueltas. Y el otro tema, otro caso problemático que llegó también a la Corte Superior de San Martín, es sobre las rondas campesinas, ¿no? El caso de una ronda que sanciona a una mujer. ¿Por qué? Porque esta mujer había contratado a unos, voy a ponerlo en estos términos, sicarios, que eran de la misma comunidad, para dar muerte a una persona al que la había engañado por un tema de estafa, de dinero, que también todo dentro de la comunidad. Entonces la ronda captura a los asesinos, captura a la mujer que contrató a estos asesinos, a estas personas, y la sanciona con llevar a cabo la cadena ronderil. La cadena ronderil es una práctica en la que la ronda, voy a utilizarlo así, ronda la comunidad para generar vigilancia y seguridad dentro del ámbito territorial de la propiedad colectiva.
pero por un lapso de 6 años. Entonces establece como que un lapso de tiempo bastante amplio. Luego de un lapso de un tiempo, un evento público, esta mujer cuenta su experiencia, pero no cuenta su experiencia en la línea de me han capturado, me siento mal, no, cuenta su experiencia diciendo, miren, así se solucionó este tema. Pero en la audiencia había un fiscal, y el fiscal, al tomar conocimiento de eso, le inicia un procedimiento de investigación que luego llega a las instancias jurisdiccionales, a las autoridades ronderilles. ¿Por qué? Porque según la lógica del fiscal, debieron haber sancionado a esa mujer, pero además de eso, él señala que la mujer había sido secuestrada y que debía iniciarse un procedimiento por secuestro de la ronda. Entonces, ese caso llega hasta la Corte Superior y recientemente, hace un mes y medio, saca una sentencia la Corte Superior de San Martín señalando que la autoridad ronderil toma una decisión. Toma una decisión que efectivamente responde a la lógica de la jurisdicción especial y señala efectivamente que la ronda campesina, como parte justamente de lo señalado en el acuerdo plenario del 2009, es la autoridad para poder establecer la sanción correspondiente dentro de sus ámbitos jurisdiccionales. ¿Dónde está lo problemático aquí? Y es ahí una cuestión que escapa a lo jurídico, y es que uno de los miembros de la ronda, para una cuestión, vamos a ponerlo en estos términos, luego fue presidente regional de Cajamarca, ¿no? Y resulta que es la persona que está detrás de todo el movimiento de que no se lleve a cabo un proceso extractivo en la zona de Conga. Entonces, la lectura que se ha dado es, vamos por partes, me está diciendo que esa persona, es la lectura que ha tenido el gobierno, obviamente, esa persona que está con un discurso contra la minería, ahora es rondero. Entonces, es cómo se ha utilizado, ¿no? O cómo se utiliza en el discurso político algo que finalmente trata de garantizar un derecho fundamental, ¿no? Que es el ejercicio de la jurisdicción especial. Entonces, estamos en un escenario donde, a nivel peruano, aquellos casos que se discuten en ámbitos de la Corte Superior y que llegan a la Corte Suprema, pero no Tribunal Constitucional, te presentan no solamente la complejidad de la articulación entre dos sistemas de justicia, sino un contexto que escapa al contenido de lo que pueda un juez en un determinado momento señalar como una decisión que efectivamente garantice el derecho de una ronda, garantice el derecho de una comunidad, sino que tiene que ver con, no sé cómo solucionar estos temas, porque yo podría argumentar jurídicamente, efectivamente hay una garantía del derecho, pero que hay ciertos temas que políticamente pueden ser leídos de forma que le puedan generar problemas al tema de la aplicación de la jurisdicción. Y lo traigo a colación porque justamente vas a encontrar todo un debate de una posición que va a atacar justamente al ejercicio de la jurisdicción especial y que eso puede debilitar un debate de fortalecimiento como viene siendo el Poder Judicial. Hola. Bueno, rapidito. Quiero hacer una comparación que me parece interesante, que la vengo pensando. El día de ayer, saliendo de cena con Jorge y algunos compañeros, vemos a lo lejos que 2 guardas privados estaban deteniendo a un niño. Y vemos que una persona, un civil, un hombre, lo empieza a caer a golpes con su correa. Hasta que nosotros logramos llegar a donde estaba, ya le pegó siquiera unas 4 o 5 veces. ¿Qué pasó? Que este niñito le estaba robando a este señor y con otro muchacho. El más grande parece que se escapó, pero el niñito fue capturado por estos guardas privados. Entonces, viene la policía. Y la policía, lo que conversamos para hacer corta la historia, nos dice, vean, con mi niñito yo no puedo hacer nada, porque tiene que venir la división de la infancia de la policía, no sé cómo se llame, y hasta que llegue son las 3 de la mañana, y yo no puedo estar con él todo el tiempo, me toca cuidar el Transmilenio. Y además, ¿para qué? Para que salga mañana va a salir libre ese niñito, o sea, es perder el tiempo. Niñito, ándate nomás, fuera, no hizo nada. Y el señor que le pegó, bueno, la población está cansada, la población ya está harta, hay que comprender, el señor también perdió los estribos, señor, váyase. O sea, ¿qué pasó? No pasó nada, no pasó nada. Es presenciar la impunidad en los ojos, o sea, es súper, para mí bastante decidor. Entonces me puse a pensar, ¿qué hubiese pasado en una jurisdicción indígena? Y recordé el caso de un pueblo en mi país,
en donde el pueblo en sí mismo es un pueblo intercultural, o sea, conviven en el mismo pueblo indígenas y mestizos. Y por ende hay autoridades ordinarias del Estado y autoridades indígenas. Las comunidades indígenas empiezan un proceso de diálogo muy interesante y muy fuerte con la policía, muy respetable, muy amigable. La comunidad invita a la policía a su territorio, empiezan a conversar cómo funciona, quiénes son las autoridades, cuál es el derecho propio, y la policía invita a la comunidad a sus oficinas y les cuenta qué es lo que hace la policía, cuál es la labor de la policía, cuáles son las rondas, cuáles son las competencias, etc. De tal forma que logran el siguiente acuerdo. Cada vez que un muchacho malcriado esté tomando en la plaza pública, o cada vez que un muchacho malcriado haga una pelea con otra persona, la policía lo que hace es lo detiene y no lo lleva a donde comisario ordinario, sino lo lleva a donde los jueces indígenas. Y los jueces indígenas no tienen el problema del policía que les cuento aquí, que hasta que llegue la infancia, no nada. Ellos trabajan de 7 días a la semana, 24 horas al día. Se le golpea la puerta al líder comunitario, al presidente de Cabildo, y el señor las abre y él tiene que en ese momento empezar a solucionar el problema. Él toma al niño, reprende al niño, va donde la familia del niño y le dice, ¿cómo es que ustedes dejan que su hijo haga estas cosas? Y si es, dependiendo del caso, se reúne todo el Cabildo, se reúne toda la comunidad y hace justicia, reprende al muchacho malcriado. Y si es que el muchacho malcriado ha cometido algún tipo de falta o daño, se hace la indemnización correspondiente. Trabajo comunitario, tiene que pedir disculpas públicas, algo. Ayer lo que digo, el chico este ni siquiera dijo lo siento. Y el señor que le pegó tampoco nunca dijo lo siento. No hubo lo que buscan los indígenas, reconciliación. Ahora, este tipo de experiencia se da porque hubo un diálogo cercano entre policía y pueblos indígenas. Ahora, es un caso aislado en mi país. Esto usualmente no pasa, no hay un diálogo mucho con la policía. Pero les quería contar para un buen ejemplo de coordinación. Muy bien, yo, si me permiten un comentario de conclusión, diría que en la jornada de la mañana nos hemos dado cuenta que en Colombia, en Argentina, en Ecuador, en Perú, a pesar de que no existe un instrumento concreto de coordinación, los problemas y los conflictos están allí y deberíamos, yo creo que irnos con la pregunta de ¿es necesaria una ley de coordinación? ¿Es conveniente o no es conveniente una ley de coordinación? ¿Qué papel debe asumir las reglas jurisprudenciales que ya existen en la posible expedición de una nueva ley de coordinación? De manera que yo les agradezco a quienes me han acompañado, a ustedes por su paciencia y creo, Federico, que como hemos cumplido casi estrictamente con el tiempo, podemos mantener la agenda y vernos esta tarde a las 2:30, salvo que tú nos digas otra cosa. Yo creo que Jorge ha concluido el panel de manera idónea y lo ha manejado de manera maravillosa. Entonces, la convocatoria sería para que todo el mundo haga el receso de almuerzo y nos veríamos entonces a las 2:30. Para los comentarios tenemos prevista la hora de la tarde, la jornada de la tarde, donde vamos a permitir comentarios a propósito también de las exposiciones de la tarde. Y por supuesto también la idea de escuchar a las voces de los pueblos indígenas que también nos acompañan en el día de hoy como asistentes. Muchísimas gracias, Jorge, colegas y a todos ustedes.